Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del Congreso. Gracias por estar aquí. Y empezaremos con la presentación de Raúl Fontes, de la Universidad Nacional de La Rioja. Acá lo tenemos aquí ya, pues espero, sin más presentación, que comience. Vale, gracias. Hace 4 años empezamos a soñar. Hace 3 años vimos la realidad. Hace 3 años, unos estudiantes confiaron sus ilusiones a la UNI. Hoy son miles las horas de clases impartidas. Hoy son miles los estudiantes. Una nueva metodología y toda la cercanía a cada estudiante. Ese es el campus de la UNI. Había que pensar la manera de estar cerca de todo aquel que quisiese vivir a fondo en la universidad. La universidad es un espacio para el debate, para la discusión profunda, para la reflexión y la investigación. Un espacio para formar profesionales e investigadores competentes. Un espacio para construir conocimientos y, lo que es más importante, adquirir los hábitos intelectuales. Bueno, como he podido ver, la Universidad Internacional de La Rioja se distingue por un modelo de educación online novedosa frente a esa formación a distancia que tradicionalmente la conocemos como formación por correspondencia. El empleo de los medios bidireccionales, las prestaciones de la web 2.0, pues hacen que se ajuste a un modelo de aprendizaje colectivo donde la participación del alumno es activa frente a ese alumno, a esa educación por correspondencia, donde se supone que el alumno es más contemplativo, ajustándose a un modelo de aprendizaje independiente con el uso de los medios unidireccionales. Participando de todas estas cualidades de la educación online, la oferta de estudios de música de la UNIR es amplia, está presente en grados actualmente muy demandados, como los grados en maestro de educación primaria e infantil, con asignaturas de carácter didáctico-disciplinar obligatorias que cursan todos, con asignaturas optativas también para la obtención de la mención en música, optativas en el grado de humanidades, un grado en música, en vías de desarrollo un posgrado en investigación y creación musical y la especialidad de música del máster del posgrado en formación del profesorado y educación secundaria. A esto hay que añadirle que la UNIR, a través de su fundación, define otros campos de acción con el fin de potenciar la cultura del emprendimiento, apostar por un alto grado de compromiso social y cultural, fomentar el lado humanístico de sus alumnos, donde la música también tiene su cabida, y se observa pues que la música en la UNIR en general y su enseñanza en particular pues está ligada a la rápida y espectacular expansión del sistema de educación online. Ante esta enseñanza universitaria como la que propone la UNIR, apoyada en las nuevas tecnologías como medidas de canalización, difusión educativa, pues cabe hacerse una pregunta clave, básica, ¿qué hay del factor humano? Esto en una universidad presencial, en una formación presencial, es mucho más sencillo, el contacto, ¿no? Es bien sabido que el contacto entre profesor y alumno es importante de cara a la enseñanza. Decía que en un espacio presencial es más sencillo porque el profesor y el alumno y el estudiante comparten el mismo espacio físico. En la red, en Internet, pues esta distancia de quien enseña y quien aprende puede agudizarse. En este sentido, desde el punto de vista tecnológico, este reto en la UNIR se resuelve, se aborda a través del campus virtual. La plataforma es el aula virtual de la lengua. Varios departamentos UNIR trabajan de manera coordinada para que funcione correctamente. Es un espacio de trabajo en Internet donde se alojan los recursos y se imparten las clases. En UNIR, en la Universidad de Internet, hemos apostado por una alta producción audiovisual. A través de nuestra plataforma, los alumnos asisten a clase, estudian diferentes materias y, lo que es más importante, interactúan con los profesores en vivo. Bueno, como ven, el campus virtual es un espacio donde se encuentran los recursos que en nuestro caso
muestras sonoras, demos de editores de audio y partituras, lecciones magistrales, enlaces web y, en definitiva, el campus virtual concentra fuentes y materiales favoreciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más fluido posible, en tanto que a cualquier estudiante en otro tipo de modalidad de formación le resulta complicado reunir con comodidad tan variados recursos como requiere la música. Desde el punto de vista pedagógico, esta distancia entre educando y educador se resuelve a través de las dos figuras más importantes para el estudiante, que es el profesor tutor y el profesor académico. Cumplen funciones independientes, pero a la vez están conectadas, y este factor humano se calibra a través de esa importante labor entre docente y tutorial, esa labor docente y tutorial, venciendo así la distancia natural que puede surgir de la enseñanza online. Básicamente, las funciones del profesor tutor es el seguimiento de las asignaturas, tiene esa comunicación directa con el alumnado a través de diferentes vías. La UNIR cuenta también con un defensor del estudiante que garantiza los derechos del alumnado, y, en definitiva, también el profesor tutor es el intermediario entre el alumno y el profesor académico. El profesor académico, fundamentalmente, sus funciones son la de impartir las clases presenciales virtuales, encargarse de los foros, actividades y exámenes. Vamos a ver estos elementos más detenidamente. Las clases presenciales virtuales se graban en directo, con diferentes horarios, en una amplia extensión horaria, quiero decir, y la participación activa del alumno es fundamental. Se produce esa interacción en directo, se le ofrece esa posibilidad de intervenir en la sesión al alumno a través de esa herramienta de comunicación, del chat. Le ofrece al profesor distintas aplicaciones, como compartir audios, vídeos, partituras, compartir pantalla, muy útil a la hora de explicar, por ejemplo, editores de partituras, debates, gestión de debates, etc. Y estas clases quedan en diferido a través de un repositorio alojado en el campus. Quería mostrarles un ejemplo de estas sesiones presenciales virtuales. No sé si se ve muy claro. Violas. Hay un poco de retardo. Un poquito más grande, violines. Esto, chelos y los contrabajos. ¿Este cuál es? Bien, ¿qué cuerda? Esto es cuerda, muy bien. Cuerda pulsada. Entra el efecto de daño. Trompas, trompetas. ¿De qué está la trompeta? Es el trombón de la y se grande la tuba. Y por último la percusión. Vale, por ejemplo. Otro de los elementos que utilizan tanto profesores como alumnos son los foros. Dos tipos, una herramienta de comunicación también, dos tipos de foros de reflexión y de debate. Este primer tipo entra dentro de la evaluación continua del estudiante, donde se trazan una serie de cuestiones concretas de la asignatura para su debate, y de consulta, donde directamente es un espacio para que el estudiante plantee sus dudas. Un pantallazo de un ejemplo también de cómo es un foro. Las actividades, este modelo de educación se completa con otros dos elementos, las actividades y el examen. La evaluación continua, actividades obligatorias, puntuables, profundizar y afianzar los conocimientos trabajados en clase, las recomendadas, que son las no puntuables, seguir profundizando en esos contenidos. Aquí tenemos otro ejemplo de una alumna que nos envía, cuando son prácticas, la envían en formato vídeo. Es un ejemplo.
Los exámenes son presenciales, escritos en diferentes ciudades de nuestra geografía a través de una coordinación de distintos tribunales, teóricos, análisis de audiciones, cuando son escritos, escritos de ejercicios de armonía, de composición, y las pruebas prácticas, de lectura musical, entonación, etcétera, pues el alumno lo resuelve en formato vídeo, similar al que acabamos de ver. Esta parte de la ponencia quiero centrarla en la experiencia del equipo docente del Departamento de Música, de la Facultad de Educación. Desde un principio el departamento empezó impartiendo 4 asignaturas obligatorias, 2 dentro del grado de educación primaria y 2 de educación infantil. Y la filosofía básica de este departamento es el contribuir a través de la música a que los estudiantes de la UNIR pues, profundicen en aspectos culturales básicos, en mover al alumno a la reflexión, al pensamiento elevado, a ofrecerles materiales variados, y no solo los contenidos habituales de cualquier programación docente, sino también el conjunto de ejercicios, eventos, recursos de diversa procedencia, con el objetivo del enriquecimiento intelectual y la futura práctica docente. Cabe señalar también que el diseño y materialización de las asignaturas de este departamento ha supuesto una labor intensa por 2 razones. La organización y el seguimiento de los estudiantes a través de las actividades, de los foros, de las clases, requiere una atención más continuada y el alumnado adquiere diversas técnicas digitales y musicales, el manejo de la plataforma, la edición de partituras, el envío de los vídeos. Y termino con las conclusiones. Conclusiones generales, pues hemos podido comprobar que las diferencias entre los 3 modelos de educación online, presencial y a distancia están relacionados con los recursos que se emplean. Las ventajas de estos recursos fundamentales, en primer lugar, la participación activa del alumno a través de herramientas sincrónicas, el chat, o asíncronas, como podemos destacar los foros. Estos recursos no son excluyentes, sino que se suman a otros recursos tradicionales, como la lectura, la entonación, la percusión corporal, etc. También la división de McLuhan en 1964 pues, se comprueba que la web 2.0 pues, supera esa división entre medios fríos y medios calientes que hacía McLuhan de los medios unidireccionales, pues no conlleva la baja participación, digamos, o la abundancia de información, no conlleva la baja participación del usuario y, conclusiones específicas, pues el diseño y seguimiento continuado de las actividades conlleva también a una educación individualizada, personalizada del alumnado, lo que garantiza que el alumno se sienta esa cercanía con su profesor. Las programaciones didácticas, otra de las conclusiones, resultados pedagógicos, siempre se satisfacen completamente según el calendario que se establece desde el principio del curso. Y cierro mi intervención con estas reflexiones finales. El sistema que hemos descrito para la Universidad Internacional de La Rioja y para este departamento en concreto es susceptible de ser integrado, al menos parcialmente, en las enseñanzas presenciales. Entendemos que es necesario seguir potenciando este tipo de espacios para la creatividad, así como abrir otros nuevos para hacer trabajos colaborativos. Y por último, que verdaderamente cierra la intervención, pues queremos seguir apostando en la mejora e innovación educativa en este modelo de enseñanza de la música online. Muchas gracias.